Bueno, acá estamos en la segunda parte de esta charla organizada por la que tuve en esta carrera universitaria, así que nos quedaron pendientes la participación de Marisa, la participación de Andrés. Creo que en tiempos más que importantes, donde las redes sociales hoy en día están a la orden del día, creo que está muy bueno el aporte que nos puede brindar Andrés desde la parte ética de la profesión, como para tener en cuenta todos los detalles que hacen a una práctica deportiva como corresponde, con una visión multidisciplinaria y, y de la mejor manera posible para optimizar el rendimiento, que es lo que la mayoría de las personas que se nos acercan siempre nos están requiriendo. Uno siempre dice que todos quieren ser campeones, pero no todos están dispuestos a hacer el sacrificio del campeón. Y creo que teniendo en cuenta esa totalidad de variables que entran en juego, creo que es la mejor manera de una práctica deportiva con una mejor calidad de vida, que en tiempos de pandemia y de explosión de las redes sociales, porque con esa poca sociabilización que tenemos hoy en día, creo que las redes sociales y la tecnología pasó a jugar un papel más que importante hoy en día en cada uno de nuestras vidas. Así que voy a ver si la puedo encontrar a Marisa. Acá la tenemos a Marisa. Ahí la estamos invitando. Ayer nos copamos tanto hablando de cada uno de los temas que queríamos hablar, que ahí tenemos a Marisa, otra de las grandes artífices, una de las culpables de la cual hoy soy colega junto a usted. Yo no diría culpable. Así que, no, la verdad que mira, ayer creo que hice un pequeño resumen tanto de Marcelo como de Daniel y el chino a la cabeza. Aquellos profesores en los cuales siempre más nos exigieron son de los que más nos acordamos. Y creo que no es casualidad que hoy en día estemos acá 5 fanáticos de la kinesiología, de cada uno desde su propia pasión, pero bueno, siempre con el foco bien definido, que es no solamente transmitir lo que fuimos aprendiendo, lo que nos fueron enseñando, sino también sumar un pequeño granito de arena para los que vienen atrás y poder marcarles el camino. Así que hay un montón de consultas que quedaron ayer, ya sea desde la actividad física en general. Hay muchos de los seguidores que tenemos hoy en día que son gente que viene del deporte, pero no solamente del deporte de alto rendimiento, sino también del deporte recreativo. Creo que este boom que tiene el running va más de la mano del deporte recreativo que del deporte de alto rendimiento. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer la mayoría de los síntomas, en los cuales todos quieren entrenar como el campeón, pero no tienen la estructura o la carrocería para soportar justamente esa carga que dicen los libros, porque todos los libros de entrenamiento, ¿cómo se escriben? Se escriben para el alto rendimiento. Muy poco es la bibliografía que existe hoy para el entrenamiento recreativo. Así que bienvenida, Marisa. Te dejo la palabra a vos y un placer nuevamente, como siempre, estar juntos trabajando. Bueno, gracias. Igualmente, es un placer siempre cuando nos encontramos en la carpa, con los alumnos, con los atletas, para también aportar lo que sabemos modestamente y siempre contribuir y con este granito de arena, como vos decís, de lo que nos apasiona, porque en realidad un poco pasa por ahí, ¿no? Este encuentro tiene mucho que ver con eso, con poder transmitir lo que sabemos, lo que conocemos y con lo que podemos contribuir precisamente para esto, para mejorar el rendimiento
no solamente del atleta de la alta competencia, sino también aquel que quiere incursionar en hacer o lo que sea el running o cualquier actividad en realidad, si nos ponemos a pensar, ¿no? Porque hay como un hilo conductor. Pero bueno, como acá nos convoca el running, nos vamos a parar un poquito en este concepto, ¿no? En empezar a hablar a partir de esta disciplina. Y yo me quedé con algunas preguntitas que surgieron precisamente el martes pasado, que lamento y pido disculpas porque por ahí no recuerdo quiénes fueron las que los habían hecho, pero bueno, me quedaron los conceptos por ahí sobre sobre las dudas o cuestionamientos que plantearon, ¿no? Por ejemplo, uno de esos era pensar en qué hacer con una fascitis plantar, ¿no? Plantar. Que decían, bueno, ¿y qué hago con una fascitis plantar? Por ahí después otro lo hablaba desde, uy, yo tengo plantilla y no me volvieron a reevaluar. Otro por ahí dijo, uy, se me gastan las zapatillas en una determinada zona, ¿y qué hago? Y realmente una cosa que me llamó mucho la atención, que en realidad no es algo, digamos, totalmente descolgado, pero como que lo quiero comentar, es como el corredor tiene una gran percepción y como una gran inquietud en qué es lo que le pasa en los pies, ¿no? Es como que tiene una gran sensibilidad a partir de qué es lo que siente a través de sus pies. Y bueno, no es casual. ¿Por qué? Porque es como que es el núcleo o, digamos, lo que lo une, el medio que lo une al suelo y el que le permite ese desplazamiento, ¿no? Entonces, cuando planteaban el tema de la fascitis plantar, en realidad uno siempre tiene la idea de que piensa en el pie y pensás en qué es lo que le está pasando a ese tejido que está ahí retraído, que molesta, que duele, que me dice, pará. Y en realidad la mirada es más amplia, que era lo que vos planteaste la vez pasada, Indio, cuando hablaste del concepto de tensegridad. Y que por ahí no a todos nos queda claro qué es la tensegridad. Más por ahí a muchos, porque no todos son alumnos de kinesiología, sino que hay muchos que son corredores y que no tienen por qué conocer el término, ¿no? Entonces, ¿qué es la tensegridad? Bueno, la tensegridad es un concepto que surge a partir de un tejido que es la fascia. Y la fascia es un tejido que hace más o menos 20 años que se viene como estudiando mucho más en profundidad, y ese tejido es de los que se denominan omnipresente. ¿Por qué? Porque está en todo el cuerpo, recubre todas las estructuras de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, ese tejido tiene distintas propiedades, el tejido facial, y dentro de una de las propiedades tiene la tensegridad. ¿Y qué es la tensegridad? Quiere decir que es equilibrio en tensión, ¿sí? Me habla de un sistema autoestabilizante que está formado por distintas estructuras, algunas más rígidas, otras más elásticas, y que hacen que el cuerpo vaya siempre buscando el equilibrio y la estabilidad. Que no quiere decir que esa estabilidad o ese equilibrio que yo encuentro sea el óptimo. Se equilibra y sigue adelante, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la fascitis plantar, no podemos pensar solamente en el pie. ¿Por qué? Porque la fascitis es precisamente del tejido facial, me habla de la fascia, me habla de una retracción de ese tejido. Y ese tejido tiene conexión directa con todo lo que es la fascia o la cadena posterior. Entonces acá viene el concepto de tensegridad. Yo no me puedo quedar mirando solamente el pie, tengo que mirar el todo, tengo que mirar al atleta en su integridad, tengo que ver qué es lo que me está manifestando que el síntoma aparezca en el pie, ¿sí? Porque no quiere decir que el problema esté ahí solamente, ¿sí? Eso es lo que me grita, me dice, acá duele, pero ¿dónde está realmente el conflicto? Y no lo sé, lo tengo que ir a buscar, porque si me quedo solamente mirando en el pie, digamos, miro el árbol y no veo el bosque. Y entonces yo tengo que mirar el todo, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando planteaban el tema de la plantilla, que me pareció súper interesante que
alguien había manifestado que le habían dado una plantilla y que después no lo habían vuelto a reevaluar. ¿Y acá qué pasa? Está bien, yo te doy una plantilla para que vos corrijas algo que en teoría está disfuncionando, pero yo después no reevalúo qué es lo que pasó después. ¿Cómo se adaptó toda mi estructura a ese nuevo elemento que yo incorporé? ¿Sí? ¿Qué pasó con el resto? ¿Cómo se volvió a autoestabilizar mi sistema en función de esa nueva, de ese nuevo elemento que yo incorporé a mi actividad? No lo sé. Entonces, claro que es necesaria una nueva evaluación. Cuando a uno se le da un elemento nuevo, por ejemplo, en este caso la plantilla, que debe haber sido para ir, me parece que en este caso ella no había aclarado demasiado, ella, bueno, no me acuerdo quién había sido, por qué se lo habían indicado, pero en realidad en ese caso es sumamente necesario volver a reevaluar. ¿Por qué? Porque tengo que corroborar si ese elemento que yo le suministré para esta actividad realmente cumplió su objetivo. No lo sé. Entonces, claro que es necesario una nueva evaluación. Y es más, yo me quedaría pensando, y a lo mejor la solución era una plantilla. ¿No habría que a lo mejor haber hecho una buena evaluación postural de ese paciente y ver cómo era, por qué era que ese pie por ahí no tenía un buen apoyo o tenía un apoyo por ahí diferente a lo que sería lo ideal y que me estaba generando algún tipo de síntoma? Que es lo mismo que planteaban también cuando decían, yo noto que mi zapatilla la tengo más gastada de un lado que del otro. Y no habrá que ver por qué gasto así la zapatilla. ¿Cómo está? Sí, inclusive, Sí, Indio, dale, dale, dale. inclusive estuvo muy bueno el cierre del chino ayer cuando dijo, generalmente hay una alta estadística que la recomendación de plantilla se da en un estadio de dolor. Entonces, siempre va a haber una compensación por una posición antálgica, una posición de evitar ese dolor que tiene el paciente, por lo cual la órtesis, esa plantilla que se le va a recomendar, generalmente tiene un margen de error muy amplio. ¿Por qué? Porque el atleta está compensando ese dolor. No es normal que te duelan las piernas, las rodillas, los No, tibiales o inclusive la cintura, la zona lumbar. Entonces, vos cuando vas a hacer las plantillas, generalmente hay una alta estadística que las plantillas son recomendados en estadios de dolor. claro. Entonces, y ahí hay unos errores garrafales a futuro, porque el segundo error conceptual o que se da sistemáticamente es que no hay una segunda evaluación Claro. después. Claro, porque aparte el tema es ese, es así de claro, digamos. El síntoma es importante, por supuesto que es importante, porque en líneas generales lo que hace consultar es el síntoma, es el dolor, es lo que el atleta vivencia. Pero me quedé a mitad de camino si yo no voy a ver qué es lo que hace que ese síntoma se manifieste. Eso es la clave. Entonces, por supuesto que no nos tenemos que quedar solamente con eso, tenemos que hacer una evaluación integral y ver qué es lo que está pasando, porque en líneas generales puedo llegar a encontrar o zonas de mayor restricción, y esas zonas de restricción son las que me terminan generando determinados bloqueos que van a hacer que yo termine utilizando determinadas zonas de mi cuerpo de una manera incorrecta, ¿sí? Porque muchas veces uno piensa, bueno, yo tengo un determinado grado de rigidez y me muevo de esta manera y como me muevo así de esta manera es lo correcto. Sí, eso es verdad. Muchas veces sucede esto que muchas veces dice, ¿no? En un determinado deportista vos decís, y bueno, ¿y qué hago? Le cambio el gesto motor, se lo modifico, y se lo modifico voy a hacer que esta persona termine teniendo un menor rendimiento. Pero en realidad lo tenemos que mirar desde otro lugar, capaz, que es, yo en realidad lo que quiero es que esas estructuras sean eficientes, ¿sí? Que estén disponibles, ¿sí? De las cuales yo me pueda valer, ¿sí? Entonces,
un poco el tema pasa por ahí. Por eso yo digo que cuando nosotros hacemos o nos paramos en una evaluación y determinamos algún tipo de trabajo postural, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que decíamos la fascitis plantar y que tenemos que pensar en todo lo que es toda la cadena posterior y que tenemos que liberar todas esas estructuras y que tenemos que hacerlas más flexibles, más elásticas, darles precisamente este grado de disponibilidad. Por ahí lo pensamos desde lo que es educación postural, pero no solamente desde lo que es reeducar una postura, sino también de lo que yo les comentaba recién, ¿no? Digamos, liberar esas estructuras que por ahí están generando limitaciones al momento de necesitar que estén a disposición, ¿sí? Sí, sí. Por eso creo que Daniel había mencionado algo sobre Pilates, que en realidad nosotros utilizamos Pilates, pero lo usamos desde el concepto de kinesio Pilates, que kinesio Pilates es, digamos, tomar las bases de Joseph Pilates, ¿sí? Con todos sus objetivos, con todas la herramienta en sí misma, pero ¿por qué la denominamos kinesio Pilates? Porque precisamente nosotros pensamos en esto, en qué me dice la evaluación y cuál es mi objetivo terapéutico, ¿sí? O mi objetivo de entrenamiento, que no necesariamente para todos va a ser lo mismo, ¿sí? Digamos, no es ponerte a hacer una Exactamente. clase, sino que yo qué quiero hacer. Y bueno, quiero darte estabilidad en alguna zona, sí, quiero estabilizar esto. Pero ¿me sirve solamente estable? No, me sirve estable y móvil. Si yo a Y esa móvil. estructura no le doy movilidad, tampoco me va a servir, ¿sí? A mí me encanta muchas veces sobre ese concepto que vos estás diciendo. El, a mí generalmente a los pacientes me gusta hablar con paralelismos para que se entienda, porque no tienen por qué entender la terminología técnica. Obvio. Entonces, esa disponibilidad y la movilidad, yo la explico con el Shenga. El Shenga es la pilita de maderitas que vos son movibles, pero son rígidas. Ante cualquier inestabilidad generada, el Shenga se cae. Ahora, cuando son movibles, son flexibles, uno puede ser maleable y puede mantener el equilibrio de tal manera que esa estructura está mucho más Claro, disponible para el gesto al cual se lo va a claro. demandar. Entonces, el paciente tiene que elegir si quiere ser un Shenga o quiere ser una serpentina para poder soportar cualquier demanda repentina en un gesto deportivo, porque ¿dónde se rompe el Claro, atleta, el deportista generalmente? En la combinación de algún movimiento en dos planos musculares. ¿Qué quiere decir? Sí, hay estructuras que están preparadas para la flexo-extensión, pero la combinación de la flexo-extensión y la rotación es lo que lo rompe. Entonces, para poder soportar, tenés que ser lo suficientemente maleable y flexible y no convertirte en un claro. yenga. Por eso, que eso que dicen los caballos no elongan, cómo van a elongar es una burrada que nos toca escuchar, pero bueno, es contra lo que nosotros tenemos que lidiar en el folclore popular del deporte recreativo, Claro, ¿no? pasa que muchas veces pasa esto, Indio, que se desconoce. Entonces, si no sabes cuál es la argumentación por ahí científica que uno puede aportar, ahí está el tema. Pero ves, hablándolo así claramente, ¿qué es este concepto de que esté disponible? Porque, como vos decís, ¿no? El tema este del Shenga. Si a mí no me sirve una estructura que esté fuerte si no se mueve. ¿Por qué? Porque si está fuerte y rígida, me sobrecarga otra. Entonces, a sobrecargarme otra, después ahí aparece el síntoma en otro lugar, y en realidad el problema por ahí era más sencillo, porque era darle movimiento a otra zona. Entonces, por eso es tan importante, digamos, la mirada nuestra como profesionales, ¿sí? Y decir, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Y qué hacemos? ¿Sí? Que distinto por ahí es, yo te estoy hablando por ahí de lo que es el abordaje del atleta, digamos, ya más en el consultorio, ¿no? Cuando tenemos al atleta fuera de lo que es la competencia, porque es importante lo que Sí, sí, hacemos tal cual. ahí, digamos, como para prepararlo para, ¿no? Prepararlo, Exactamente. exacto. Sí, sí, y, inclusive vos bien lo decís que en la fase de consultorio, muchas veces en algunas que otras charlas que me toca ir a dar por el interior, mucho del público que tenemos son entrenadores. Entonces,
yo siempre les digo que no es que yo quiero que ustedes estudien kinesiología, sino que vos tenés la obligación de entender el movimiento, de entender de biomecánica. Es lo mismo que yo como entrenador. Yo tenía casi hasta la obligación de entender de nutrición. Es que ahora Nunca voy a dar una no, dieta. Nunca voy a dar una dieta porque no es tal competencia cual. mía, pero sí tengo que entender lo que le pasa al paciente, al alumno. Entonces, nosotros que somos apasionados del deporte, creo que poder instruir a los entrenadores en el porqué del movimiento, en el porqué de esa disponibilidad de las Tal cual. estructuras, creo que es lo que nos destaca como apasionados de esta profesión en la que Sí, es que tenemos. aparte también tiene que ver con esto que vos decís también, ¿no? Es que tenemos que ver al paciente, no solamente integrados del concepto de, precisamente por ahí, este tema que planteamos de lo que era, digamos, lo estructural, ¿no? Lo estructural, sino también tenemos que pensar que son personas. Además de Sí, sí, atletas, son personas, y les pasan cosas. Y además, es como vos decís, tenemos que mirar, bueno, ¿qué le está pasando desde lo emocional? ¿Qué le está pasando en cuanto al momento de que entrena, las dificultades se le presentan? Y el tema de la nutrición, hoy también es esencial, como vos planteabas, pero sin hacer, digamos, una intrusión en lo que es la nutrición, pero sí tenemos que conocer, porque a veces por ahí con una mínima palabra que le demos, o un mínimo consejo, o que le preguntemos, bueno, ¿en qué consiste tu dieta? ¿Qué comes? ¿Comes de todo? ¿Qué comes? ¿Qué dejas de sí. comer? Y aparte, que hoy en día también tenemos dentro de lo que es esta mirada integral del paciente, o en este caso del atleta, no hablemos de pacientes, de atletas y personas, que hablábamos también la vez pasada de esta conexión que tenemos, ¿no? Con lo que es toda la cadena inspiratoria, con el resto de todas las cadenas miofaciales. No tenemos que dejar de lado todo lo que está pasando a nivel visceral, ¿sí? Tal ¿Por cual. qué? Porque muchas veces una disfunción, la que sea, a nivel visceral, podría ser un tránsito lento, podría ser un colon irritable, podría ser eh, cualquier cosa, o algo a nivel urogenital, todo lo que pueda pasar dentro del ámbito visceral va a tener una repercusión directa en lo que es el diafragma. Entonces, toda la cadena inspiratoria y todo lo que es visceral lo tenemos que tomar como una unidad. Entonces, mirá, Yo sí, me acuerdo tu famoso ranita al aire, que sufrí, maldije durante meses ranita al aire y hoy me canso de hacer ranita pero al la aire. soportaste estoicamente. Estoicamente, Totalmente. Indio. Así que pero bueno, es que tiene que ver un poco con todo eso, ¿no? Cómo tenemos que, vos fíjate cómo vos tiraste un concepto así de la nutrición y tiene una relación directa con el rendimiento de el atleta y de lo que él va a poder después obtener en el momento de la carrera. Entonces, seguimos poniendo esta mirada, por ahí uno es como redundante, ¿no? En esta mirada integral, ¿sí? En este abordaje integral de la persona y pensar que siempre, digamos, la manifestación clínica o sintomática es eso, ¿sí? Es eso, es por dónde yo voy a empezar a mirarlo. Ahora, después Sí, sí. miremos el todo, no nos olvidemos de mirar el todo porque si no nos quedamos de camino como profesionales. Y lo que vos decías también, que me interesó mucho, que cuando dijiste lo que vos hablás con los entrenadores, ¿no? Con los profesores, que es muy cierto. Digamos, ellos no tienen que saber de biomecánica o tienen que conocer lo que es la kinesiología, pero sí desde lo que es actuar en la salud, porque ellos no tienen que entender la patología del atleta, pero sí desde la salud, de la preparación física, hay conceptos que ellos tienen que, por ejemplo, esto que vos decías de la elongación, ¿no? La elongación, pero por la elongación sí, la elongación no. No, la elongación sí siempre. Recordemos cuando nos encontrábamos en las carpas de la UAI, ojalá volvamos pronto, ¿no? Y ustedes más que nadie que quieren volver a recuperar las maratones y todo. Una de las cosas que hacíamos nosotros con los alumnos era precisamente el abordaje post carrera. Y todo lo que hacíamos post carrera tenía que ver precisamente con recuperar al atleta in situ inmediatamente de la actividad física que hacían.
¿Y qué les hacíamos? Íbamos al masaje y a la elongación, o a la terapia manual y a la elongación. Precisamente ¿por qué? Y porque ese tejido necesitaba en ese momento recuperar su estado para poder empezar a eliminar todos esos desechos metabólicos que es necesario lavarlos, como se dice en lo cotidiano, Sí, ¿no? sí. Llevarlos, digamos, al torrente venoso y linfático, precisamente para que ese tejido vuelva a estar otra vez disponible. Y Disponible. precisamente una de las cosas que le pasa al corredor, ni bien termina, que empieza a sentir esos dolores y esos calambres, que precisamente tienen que ver con estas sustancias de desecho que se acumulan. Y ese trabajo también es sumamente importante, ese abordaje que uno tiene que hacer del atleta, ni bien termina su actividad, tiene mucho que ver con esta recuperación y con el tiempo evitar también que se instalen lesiones. Sí, sí, de acuerdo. Sí, y dentro de esas evaluaciones, no solamente quedarte con una evaluación No, dinámica, una evaluación no. estática, una evaluación semiológica, la evaluación semiológica y la famosa anamnesis que el chino siempre nos martillaba la cabeza, que si, yo creo que ayer, el martes, dije el concepto que él siempre nos recalcaba, donde una buena anamnesis te puede garantizar hasta el 50% de un éxito en el tratamiento a recomendar. Entonces, porque la letra chica que te van diciendo los alumnos, los pacientes, por el lado en el cual vos vas a agarrar, nosotros tenemos un sinfín de herramientas para utilizar. Una de las preguntas que quedó el martes fue, ¿ustedes como profesionales de la salud recomendarían a un masajista? Totalmente que sí que lo recomendaríamos, porque es una de las herramientas que nosotros tenemos para utilizar. Muchas veces el camino va por la fisioterapia, o sea, agarrar alguna de esas máquinas que usan los kinesiólogos para ayudarnos a predisponer a la estructura para que después, cuando hacemos el abordaje semiológico con las manos, o la masoterapia, masaje en criollo, como lo conocen, sea mucho más fácil la manipulación de esas estructuras. La pregunta abordaba sobre, ¿recomendamos un masajista? Yo siempre digo que vos querés ningunear a un kinesiólogo vago, decile masajista, porque no quiere hacer masajes el kinesiólogo vago. yo, yo lo veo porque muchas veces me dicen, no, pero a mí el kinesiólogo no me toca. Y le digo, bueno, no sé qué es lo que hará otro Claro, kinesiólogo. Nosotros hacemos una evaluación integral donde no solo está en la evaluación teórica, que es la anamnesis, la entrevista, la semiológica, que es la palpatoria, la cinemática, que es los videos que hacemos en dinámica, y después también la estática con evaluaciones propias, como puede ser esa evaluación de Adams, que es una inclinación anterior, para entender en qué momento colapsa esa cadena postural claro. posterior que vos bien mencionaste, que generalmente hay una frase que nosotros tenemos en el ejército que dice, todo se corta por lo más débil. ¿Y qué es lo más débil de esa cadena postural posterior? La fascia plantar y la zona cervical. Entonces siempre se manifiesta o con mareos o con dolores en la planta de los pies, más que nada en los atletas. Entonces sabemos muy bien que si tiene fascitis plantar, cuando vamos a la zona cervical, dalo por hecho que también va a haber una congestión en esas estructuras. Pero lo que está buenísimo son ese popurrí de evaluaciones que nosotros hacemos para que no quedarnos solamente con el síntoma. Que eso es lo que ustedes me enseñaron a mí y que estoy totalmente agradecido de haberlo seguido por el camino que ustedes me marcaron. Bueno, en realidad yo te digo, Indio, yo estoy absolutamente, yo soy defensora absoluta de lo que es meter mano. Yo, digamos, mi herramienta son mis manos. Digamos, cuando vos haces un abordaje postural de un paciente, si vos a ese paciente, además de hacerle hacer algún tipo de ejercitación, no le metiste mano, no le hiciste alguna terapia manual y no le liberaste alguna estructura, realmente el problema no se lo resolvés. Porque Sí, sí, perdés digamos, tiempo. hay zonas que si vos no las abordás manualmente, no resolvés absolutamente nada para darle movilidad. Entonces, yo en realidad me preguntaría, ¿no? Tomando lo que vos dijiste, ¿no? Si recomendaríamos que vayan
a un masajista. Y yo en realidad le recomendaría que vaya a un kinesiólogo que realmente haga masaje, una buena terapia manual y le resuelva un problema. Porque, digamos, lamentablemente, digamos, dentro de lo que es, digamos, las personas que hacen masajes o los masajistas, tenemos de todo, ¿no? Igual que en kinesiología, tenemos los que hacemos masaje y los que no hacen nada, como vos decías, ¿no? Los vagos, que en realidad no quieren meter mano. Sí. Pero bueno, yo creo que en realidad siempre la clave va a estar en que nosotros como profesionales ejerzamos nuestra profesión como debe ser, usando todas las herramientas, todos los agentes, porque así como tenemos la fisioterapia, que son los aparatos, y tenemos las terapias manuales, precisamente las tenemos para usarlas. Entonces, si nosotros no las utilizamos, no resolvemos nada. Entonces, la clave está un poco ahí. Pero yo soy defensora acérrima de meter mano, de involucrarnos, y como te decía hoy cuando hablábamos, ¿no?, de las plantillas. Realmente, ¿sería necesario indicarle una plantilla al atleta o habría que realmente ir al punto y ver por qué se manifiesta el dolor y qué podemos hacer nosotros como kinesiólogos precisamente para resolver ese cuadro clínico? Yo me quedaría con eso. Sí, tal cual. Desde lo postural, es lo mismo cuando hay uno de los orgullos, ¿viste? Cuando vos tenés pacientes o anécdotas que las tenés en la repisa. Una vez una alumna, amiga, llorando en el equipo de entrenamiento a la mañana, ¿qué te pasa? Me dice, no, mi sobrino, 17 años, hace taekwondo y lo acaban de internar porque quedó inmovilizado después de una práctica deportiva y lo tienen que operar de la columna. 17 años y le iban a hacer un bloqueo, o sea, le iban a hacer una fijación en 4 vértebras, 3 lumbares y una dorsal. Y yo le pedí la resonancia y no era tan grave como parecía, pero evidentemente había quedado totalmente bloqueado a nivel lumbar. Yo me acerqué, lo voy a tratar de resumir, me acerqué y le dije a la mamá, yo si fuera mi hijo, yo me niego a esa cirugía. Había hecho una interconsulta con mi cuñado, que es traumatólogo especialista en columna. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Hablo con el cirujano y vos qué sugerís. No, vamos a hacer un trabajo postural inicial para ver si se puede evitar ir a lo cruento con 17 años, un bloqueo, no un bloqueo, sino una fijación. Una fijación. Tenía 3 discos, por lo cual había que fijar 4 vértebras. Es condenarlo a los 40, 50 años, en el mejor de los casos, a un bastón, porque si va a ser hiperactivo es difícil mantenerlo quieto a los chicos. Bueno, y empezamos. 19 días el chico se fue caminando del sanatorio acá a Los Arcos. Y me acuerdo que la madre me dijo, bueno, Indio, te agradezco, decime cuánto es. Y le digo, para mí era un desafío que un deportista de 17 años lo condenaran a un bastón con 50 años, por lo que le querían hacer. Entonces, déjalo que me lo pongo en mi repisa y mi orgullo. Nunca me voy a olvidar que el agradecimiento semanal, mensual, como sea, de ellos, y la realidad es que, ¿qué es lo único que hicimos? Obviamente que fue un trabajo bien multidisciplinario, neurólogo, traumatólogo especializado en columna, en el caso mío, kinesiólogo, donde trabajamos e interactuamos mañana y tarde, continuamente. Hoy el chico solo con un bloqueo, uno de los tratamientos menos invasivos que tiene a nivel de la columna, el chico hoy volvió a su vida diaria, no tuvo la fijación, obviamente se despidió del taekwondo, pero puede hacer natación, ciclismo y demás, y no le hicieron esa fijación de columna. Entonces, ¿cómo ese trabajo multidisciplinario y el entender, porque yo no soy neurólogo, yo no soy traumatólogo, pero entender el deporte y la pasión por un deportista hizo que mi desesperación para llegar y tratar de
de no quedarse con la primer consulta, justamente con algo tan cruento que iba a ser esa fijación, de una u otra manera lo ayudó a él, a Luciano, a Julián, para que hoy en día siga con su vida como deportista, y él ya tiene de esto hace 2 años, Pasa que creo. también hay una cosa, digamos, algo, digamos, vos cuando haces ese tipo de fijaciones, es algo que lo haces y de eso no tenés retorno. Entonces, vos al fijar esas estructuras vas a terminar sobrecargando otras. Entonces, vas a, en realidad, a generar nuevas lesiones, además de que a esa persona le cambiaste la vida siendo un adolescente y le cambiaste totalmente el foco, digamos, ya nunca más va a poder hacer una actividad física o muy Sí, limitada. sí, el impacto, Tal brusca, sí, cual. tal cual. Entonces, digamos, pasa que muchas veces los cirujanos no tienen esta mirada que tenemos nosotros. ¿Ellos qué hacen? Lo resuelven desde ahí. Nosotros tenemos la capacidad precisamente de haber desarrollado esta cabeza pensando en la ciencia del movimiento, que eso es kinesiología. Entonces, nosotros que Tal cual. no podemos entender Y que la solución sea es una quédate fijación. quieto, exactamente. ¿No? Claro, Todo lo contrario, exactamente. digamos, ver de qué manera vos podés devolverle a esa persona la movilidad a esas estructuras y que pueda en realidad sostener sus actividades de la vida diaria. Es más, no te sorprendas que por ahí, en un tiempo, este chico hasta pueda volver al taekwondo, por ahí de una manera más recreacional, pero por ahí hasta pueda volver a incursionar de alguna manera. No por ahí ahora, porque si tiene Sí, sí, era, síntomas, era muy magro, el proceso de reeducación y de claro, rehabilitación de él fue generar una hipertrofia para que todo lo que es periarticular, toda la zona, el core, la zona anterior, posterior, tenía que generar una hipertrofia para que proteja esa zona lesionada que estaba totalmente claro, irritada. es que la clave va a ser esa, ponele, darle bien la estabilidad lumbopélvica, eso en cualquier deporte, ¿eh? También, digamos, había también uno de los chicos había planteado que tenía dolores a nivel lumbares, y muchas veces habría que ver cómo está esa columna lumbar, cómo está esa pelvis, darle estabilidad, pero siempre pensar en esto, dar estabilidad, dar fuerza, pero dar movilidad. Digamos, es como que van de la mano. Yo, digamos, estabilizar no es fijar, estabilizar es que sea fuerte, que me permita dar un Sí, sí. punto fijo para que yo pueda mover bien mis brazos en el momento de la carrera, que pueda mover bien mis miembros inferiores, pero que mi columna se mueva también dentro de esa estabilidad estructural. En realidad está ahí, por Es eso es pensar, estabilidad no es fijar, estabilidad es darle fuerza, es impedir fuerza, que esa exactamente. columna trabaje mal. Sería esa la clave, ¿sí? Sí, 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 exactamente. Así que bueno. Marisa, un placer escucharte. Vamos a ver si lo podemos encontrar Igualmente, a un placer también haber como es podido Andrés participar Feldman por ahí. de este encuentro, ¿eh? Dale, lo mismo. Seguramente vamos a hacer como hicimos ayer, creo que antes de la hora, a los 58 minutos, más o menos corto el vivo para poder Ah, grabar esta conversación y después subirla. Y después de la hora nos volvemos a reconectar para poder hacer el ping-pong de cada una de las preguntas de todos los que nos están siguiendo para poder abordar las consultas de cada uno de buenísimo, ellos. genial. No, Gracias, a vos, Marisa. Sergio. Te dejo un beso Gracias. gigante y a tus órdenes, como siempre. Igualmente, gracias. A ver, chicos, si lo encontramos a Feldman. Ahí estamos viendo a ver si lo podemos encontrar a otro de mis grandes maestros y amigos de la universidad, Andresito. Ya lo vi conectado a Dani.
Clavel, a Marcelo, creo que hoy tenía exámenes, pero acaba de pasar unos segundos por acá, al Chino Fernández. Otra de las preguntas que teníamos ayer era acerca de la osteopatía, qué es lo que opinábamos nosotros sobre los diferentes tratamientos que le sugieren cuando van a un traumatólogo sobre la sintomatología que tienen. Nosotros tenemos la osteopatía, la quiropraxia, es una de las especialidades que tenemos dentro de la carrera. Obviamente que, como decíamos ayer, no hay ninguna herramienta que sea infalible contra los síntomas que se le puedan presentar a los pacientes. Cada paciente es unipersonal, cada paciente es diferente y lo que le hace bien a un paciente puede ser que no le haga bien a otro paciente. Entonces, la osteopatía tiene grandes éxitos como método terapéutico, la quiropraxia también, así como los masajes que podemos recomendar para liberar adherencias, para recuperar y regenerar estructuras después de una práctica deportiva, pero ninguna de todas las herramientas que tenemos es infalible para todo. Obviamente que cada uno de los profesionales a los cuales, colegas, nosotros nos gusta o tenemos mayor predisposición sobre algún tipo de las herramientas, pero según lo que le vaya sucediendo a cada uno de los atletas es el tipo de herramienta a utilizar. Ayer también hablamos sobre el taping. El taping mal aplicado no deja de ser un tatuaje, como lo definió Marcelo ayer, porque no sirve para nada. Entonces hay que ver la tensión que se le pone al taping, hay que ver el tipo de lesión o síntoma que trae el paciente y en qué momento se lo pone, si es precompetitivo, si es para recuperar, según la tensión que se le va a poner a ese adhesivo, es el objetivo terapéutico que nosotros vayamos a buscar. Ahí lo tenemos a Daniel. Lo voy a invitar a Daniel porque no lo veo a Andresito. A ver si volvemos a conectar con Dani. Dani, ¿Qué haces, Indio? ¿Cómo buenas te va? tardes de nuevo por acá. Bien, acá andamos. Ahí nos pregunta Bernal Entrega, recomendar un traumatólogo. Todo depende primero de la zona donde esté el paciente, fundamentalmente, y segundo, también hay que ver qué es lo que le haya pasado al paciente para entender, porque a lo largo de los años uno va conociendo a traumatólogos especializados en cadera, en rodilla, en hombro, en columna. Entonces, si querés, los chicos de Bernal entrenan que nos consultan, si nos das un poquito más de detalle, encantado de poder recomendarte cualquier profesional de la salud que para eso estamos. Tal cual. Sí, yo creo que justamente estás dando en la tecla con este comentario acerca de lo que es la especialización, la ultra especialización que, digamos, que ha habido en la salud, que muchas veces termina llevando a que uno conozca muy en profundidad cómo resolver una alteración de un tejido en particular, pero se pierde de vista el bosque. ¿Sí? Es decir, por ver el árbol se pierde de vista el bosque. Y eso es lo que, digamos, así como recién preguntabas el tema de los, o comentabas a partir de una pregunta acerca de la osteopatía, hoy este concepto es un concepto que se está enseñando en la kinesiología en general. Es decir, lo que antes lo traía solamente el osteópata, es decir, hoy lo enseñamos desde la carrera de kinesiología. El hecho de mirar de manera global. De hecho, digamos, a mí muchas veces me dicen, pero que sos osteópata. Le digo, no, no soy osteópata. ¿Por qué me preguntan eso? Porque yo hago un trabajo global, hago un trabajo sistémico, ¿sí? Como comentaba Marisa recién. Entonces, creo que esta es un poco una de las claves. Digamos, muchas veces un problema de un menisco, que hay, digamos, sí, hay un pinzamiento meniscal,
pero resulta que ese pinzamiento meniscal puede venir justamente por un problema de la cadera, que hay una retracción tanto de la parte interna o de la parte externa con esa cadena estática lateral, la fascia lata y demás, y que eso puede generar un deseje de la rodilla y que eso es lo que está generando un problema a nivel del menisco. Y que si esto lo ve, digamos, y si ese menisco incluso, dependiendo del tipo de lesión que tenga ese menisco, digamos, lo ve un médico que, digamos, está muy acostumbrado a resolver todo a través de una cirugía, una de esas va a la cirugía, Operar. pero no ve lo que es la globalidad, y con lo cual esa persona va a seguir teniendo problemas. Yo me acuerdo que una vez vino un futbolista que había tenido desgarros isquiotibiales, había tenido una cirugía de cruzado anterior y había tenido pubalgia, o sea, terminó con una pubalgia. Y entonces uno podría decir, uy, qué mala suerte este futbolista, mirá todo lo que le pasó. Y yo en ese momento, o sea, cuando me llegó a mí, yo decía, sí, qué mala suerte que 10 años atrás no me haya llegado a mí con el conocimiento de hoy. Porque con el conocimiento de hoy, 10 años atrás, no hubiese pasado por todas las otras alteraciones, porque todo ese es el mismo problema. Pero si uno no resuelve el problema de manera global, termina con el desgarro, con el cruzado anterior roto y con la pubalgia. Entonces, por eso es tan importante esta mirada global que hoy tenemos los kinesiólogos, independientemente de aquellos que hicieron la formación de osteopatía. ¿Sí? Entonces, un poco el tema pasa por acá, ¿no? El hecho de poder evaluar la globalidad, es decir, no quedarse solamente en la pisada que va a evaluar el traumatólogo, porque esta pisada la evaluamos nosotros también, como decías vos, si no me equivoco el otro día, que vos también tenés análisis de la pisada. ¿Sí? Bueno, pero Sí, es, es un poco este concepto de la globalidad, que es tan relevante tomarlo en cuenta a la hora de, digamos, de trabajar terapéuticamente y después trabajar preventivamente, o sea, para evitar que aparezcan esos problemas. ¿Sí? Que esto es algo que nosotros, digamos, cuando trabajamos, cuando hacíamos nuestras participaciones en la carpa, digamos, todo esto que vos organizás siempre, digamos, ¿qué es lo que, o sea, nosotros ahí trabajamos en la poscompetencia y ahí en la poscompetencia hemos detectado un montón de problemas que podrían haber sido resueltos antes, ¿sí? Es decir, que se pueden trabajar para evitar una dolencia en la próxima carrera. Es decir, que eso es un poco, o sea, de hecho, todo lo que es prevención habitualmente arranca de haber analizado la parte patológica, es decir, el problema, y entonces después se analiza cómo poder evitarlo. Y entonces desde ahí es de donde uno trabaja para la prevención. ¿Dónde? Una de las claves es, al kinesiólogo tengo que ir solamente cuando tengo una lesión, o si estoy sano puedo ir. No, que justamente una de las claves es poder ir al kinesiólogo estando sano para evitar tener una patología y para mejorar nuestro rendimiento en cualquier área. En este caso estamos hablando obviamente de los corredores, es decir, para mejorar la amplitud de la zancada, es decir, cosa de poder reducir mi tiempo de carrera, para poder terminar una carrera con menos lesiones, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que ver de esto del hecho de trabajar desde la prevención. sí, sí, tal cual. Es genial. Ahí, en todo este tiempo de pandemia donde tuvimos que reinventarnos todos, consultorio de por medio, bueno, ¿qué hago? Nosotros sabemos muy bien que el análisis de la biomecánica de la marcha de carrera es un estudio muy específico. Ahora, en el momento donde explotó la bomba, que cerró todo, yo tengo todas las herramientas para hacerlo y digo, ¿y por qué por una consulta kinésica no lo voy a hacer si me lleva operativamente 15 minutos? Después me queda una hora y media de horas culo en la computadora para el Claro. análisis. La captura de la cinemática, o sea, el videíto, me lleva 10 minutos nada más. Entonces, ¿yo qué es lo que empecé a hacer? Pues me venían por un dolor de cuello a la cinta, hacía el análisis biomecánico. Entonces, me reinventé justamente en ese análisis biomecánico donde empezaron a pasar un montón de pacientes donde, pero estoy hecho miércoles. No, no es que estás hecho miércoles. A mí me encanta que en ese informe, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que haría yo si estuviera en tu cuero? Porque si yo estuviera en tu cuero, yo sé que en un futuro inmediato te vas a romper esto, esto y esto. Por el análisis integral que haces vos justamente de todas las estructuras.
hace un rato Marisa me encantó cómo lo definió, donde dijo la disponibilidad de la estructura. Cada vez esa estructura va a estar menos disponible para el gesto o la demanda metabólica que vos le vas a pedir a esa estructura. Como va a estar menos disponible, va a estar más retraído y esa retracción va a generar un sobreesfuerzo a otra estructura y la va a romper, porque esa estructura no está preparada para esa tensión. Entonces, ¿cómo nos reinventamos? Justamente fue de esa manera. Bueno, ya que está, tomate 10, 15 minutos más y después yo me pasé, me cansé, obviamente que era lo que me cagaban a pedo en mi casa, donde, ¿qué haces todo el día sentado en la computadora? Claro, una cosa es tomar el dato y después la otra cosa es procesarlo. Entonces, en el proceso de datos es ese fanatismo que uno tiene para decir, ok, si yo estuviera en tu cuero, yo me dedico a esto. Y no es que yo quiero que entrenen conmigo o que vengan y hagan el tratamiento conmigo, sino que nosotros tenemos la obligación moral de decirle los detalles que vemos. ¿Para qué? Para que se lleven el informe y después tengan las herramientas, porque a mí me encanta explicar en el informe en difícil para que lo entienda un colega o un traumatólogo y en fácil para que lo entienda doña Rosa. Porque si yo le hablo todo en difícil, no te cree el paciente, no te cree el alumno. No entendí nada. ¿Qué sé yo lo que me No le llega la información. Entonces, exactamente, la información que no es clara es dato, no es información, es dato. Entonces, creo que por ese lado, con la integridad de las evaluaciones, es lo que nos permitió reinventarnos en esta cuarentena y poder hacer esto que tanto nos gusta, que es poder ayudar a los que se acercaron a nuestro deporte, porque no es solo el running en sí, sino que es la actividad física, el hambre de actividad física que produjo la pandemia, es increíble. Salió a caminar y a correr gente. ¿Se acuerdan el primer día que se liberó Buenos Aires? Era peor que una procesión a Luján, porque salieron hasta los tintoreros a caminar, porque esa es la realidad. El hambre de salir a hacer actividad física por este encierro es lo que de una u otra manera generó una catarata de síntomas adversos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque las estructuras no estaban preparadas para esa actividad física. Tal cual. Es que además, por otro lado, el tema de la actividad física, esa es la promotora más importante de la salud. Y que, digamos, justamente lo que uno tiene que promover es la salud. Y lamentablemente, llamémosle por un exceso de protección, podríamos decirlo, por un exceso de protección, digamos, se tomaron un montón de medidas que fueron en contra de la salud. ¿Sí? Y en realidad lo que hay que hacer es promover la salud. Y la salud se promueve, a ver, estamos dentro de obviamente todavía con esta pandemia, con el tema del COVID, donde hay la cantidad obviamente de enfermos y de muertes que hay, pero tengamos en cuenta que se muere muchísima más cantidad de gente por problemas cardiovasculares, por accidentes cerebrovasculares, por cáncer, y ahí se muere mucha más gente. Entonces, realmente estaría muy bueno que todo esto que se está utilizando ahora como prevención para evitar los contagios, se utilice de la misma manera esta intensidad para evitar tantas patologías cardiovasculares, cáncer y patologías neurológicas. Y una de las claves para favorecer la prevención, para evitar tantas muertes que hay y tantos enfermos, es justamente estimular la carrera, ¿sí? Es decir, desde la caminata prolongada, caminata a distintas velocidades, hasta obviamente la carrera. Es decir, este es uno de los factores más importantes. Entonces, yo creo que... Dani, por las dudas que se nos Sí. corte, podemos cortar y arrancamos un vivo. Creo que faltan 3 minutos. Dale, por supuesto. Pero cortamos y los invitamos a que se vuelvan a conectar. Vamos a generar otro vivo, así podemos grabar esta charla. Disculpame, Dani, que te corte. Perfecto, dale. Por favor. El tiempo es tirano, dice Los en la invitamos televisión. a todos que se conecten. Un abrazo grande, chicos. Seguimos.